Este video es de cierto modo la segunda parte de la reseña que hice hace años sobre la adaptación al anime de Welcome to the NHK. Hoy vengo a hablar de la novela original, escrita por Tatsuhiko Takimoto a inicios del 2002. Obviamente no soy un experto en series, pero creo que mi conocimiento en ello es mayor al que tengo para juzgar novelas, así que este video será muy dependiente de la reseña que hice al anime, y puede que a grandes rasgos sea menos riguroso con mis comentarios. Sin embargo, Welcome to the NHK fue un anime muy bueno que hasta hoy en día es importante para mí, así que hablar del material original fue una decisión inmediata cuando mis amigos me regalaron la novela para mi cumpleaños el año pasado, por lo que esperé todo un año para leerla con la idea de escribir un video. Lo primero que puedo decir es que son narraciones diferentes. La historia es en esencia la misma, pero el foco y el tono son distintos. En parte por sus medios, uno escrito y uno audiovisual, y por otra parte, por decisiones arbitrarias del autor original y los posteriores guionistas del anime. Aclaro desde ya que esto no significa que de partida una versión sea mejor que la otra, simplemente son distintas. La sinopsis es la misma. Tatsuhiro Sato, un hikikomori, empieza a vivir distintas desventuras con la misteriosa Misaki Nakahara y su vecino Kaoru Yamasaki. A diferencia de la versión animada, la historia está bastante más condensada, con el único personaje establecido y únicamente apareciendo en un capítulo, fuera del grupo, siendo la senpai de Sato, por dar un ejemplo. La novela está narrada en primera persona, lo que contribuye al carácter de narrador no confiable y a dejarnos llevar por los desvaríos del protagonista, siempre desde su perspectiva. Un efecto de ello es el cómo vemos a Yamasaki, quien en el anime se veía algo más sano, pero que en la novela parece estar totalmente desquiciado, hasta que se ve forzado a volver a la granja de su familia. Como la narración se hace desde la perspectiva de Sato, se cuenta cómo el protagonista sí se cuestiona su comportamiento y reflexiona, quitando si está justificado o no. En una línea similar, por un tema obvio de formato, la novela es bastante más explícita que la serie emitida por televisión. Hay muchas más alusiones directas al suicidio y se ahonda más en el contenido ilegal que Yamasaki le dio a Sato como referencia para el eroge. El formato de publicación de la novela permite mayor transparencia a la hora de tratar a Yamasaki como un lolicón en potencia, que detona un sentimiento y necesidad de expiación por parte de Sato. También, uno de los principales vehículos que hacen avanzar la trama es el uso de drogas. Los dos protagonistas masculinos las están consumiendo constantemente. Para ser una novela ligera, Welcome to the NHK es una obra tremenda. Al igual que en su adaptación al anime, encontramos en ella un comentario social contado desde dentro, ya que el autor mismo vivió un tiempo al borde de ser un hikikomori y, obviamente, está inserto en la sociedad japonesa. Esto se escapa a la novela, ya que son declaraciones posteriores que mi edición del libro tiene al final, pero años después de la publicación, el autor declaró que el éxito de esta novela y sus consiguientes regalías le permitieron volverse por completo un NEET y dejarse ahogar por sus trabas psicológicas. La obra habla de una sociedad alienada como lo es Japón, donde sí se puede vivir como un hikikomori totalmente separado de los demás. Y esto es un círculo vicioso. Japón permite vivir fuera de la comunidad. También es su estructura la que causa a los hikikomori. Como se refleja en los personajes de Sato y Yamasaki, la presión a nivel país y a nivel familia cercana es tan grande que la única solución parece ser aislarse por completo. También nos habla de adicciones a lo externo, drogas, contenido pornográfico cada vez más ilegal y el escapismo de los videojuegos, y de las obsesiones, pero hacia lo interno, hacia dar vuelta a los pensamientos hasta que no queda de otra que, por ejemplo, caer en conspiraciones exageradas para dar sentido y controlar la vida. Una de las primeras líneas de la novela dice respecto a ellas que la mayor fuente de ira es la propia cobardía personal, tremendamente ligado a la alienación y escapismo en las que están envueltos los protagonistas. Se le suma una frase que le dice Misaki a Sato, luego del episodio de la presentación al grupo religioso. Me gustaría que haya un dios. Se remite a la misma razón por la que varias personas consideran que nacen las creencias hacia grandes conspiraciones sin importar lo absurdas que sean. Queremos, e incluso necesitamos, echarle la culpa a algo o a alguien. No nos gusta, y yo soy el primero, reconocer que la vida es aleatoria, incontrolable. Preferimos creer que, aunque se ponga en la mesa lo peor de la humanidad, o un escenario casi distópico, hay un grupo allí fuera controlando todo para sus propios fines, pero manteniéndolo en orden. Al ser una novela ligera, es una lectura bastante corta. Consta de 12 capítulos que se leen muy ágilmente. Y volviendo a la comparación con la serie animada, cuando llevaba casi la mitad leída, anoté que los eventos habían sucedido más rápido. Hay menos detalle en los acontecimientos y menos relleno, pero esto lo digo con comillas. La novela le da el foco a lo psicológico, no interesa tanto que transcurran cosas como tal. No sé si se entiende el punto al que quiero llegar, y
Por otro lado, esto hace que la novela termine un poco diferente en tono en comparación al anime. Esto mismo hace que Misaki durante gran parte de la novela, principalmente al inicio, tenga menos apariciones como tal, teniendo una presencia casi etérea que refuerza la fachada de ángel que pretende mostrarle a Sato. La chica es misteriosa y de a poco se van revelando ciertos aspectos de su personalidad, como el simbolismo del gato del parque al que cuida cuando se junta con Sato, lo que trae detrás codependencia y una rara gratitud. Misaki termina siendo alguien que necesita tener a alguien más miserable que ella. Eventualmente se muestran los signos de violencia intrafamiliar que sufrió, y en esta versión se da bastante más énfasis al culto religioso al que pertenece su tía. La asamblea religiosa en la que se infiltran Yamasaki y Sato es muy parecida a algunos grupos evangélicos de Latinoamérica, y las relaciones allí se basan en las apariencias y en acercarse al poder. Pese a lo bajas que son sus vidas, los personajes son carismáticos. No necesariamente porque vayas a identificarte con ellos, sino que el autor logra meter un tono de comedia negra, por lo que es divertido leer los pensamientos de los personajes y las acciones que hacen. Por ejemplo, algo que no estaría en el anime es el episodio de Yamasaki armando una bomba casera cuando queda totalmente convencido de las conspiraciones y que él es el héroe elegido para detenerlas. Se le suma al buen trabajo del autor que hay eventos narrados, como siempre desde la perspectiva del protagonista, en orden no cronológico, lo que ayuda a romper ciertas expectativas y a representar mejor los pensamientos, más si vienen de un personaje que pasa la mayor parte del tiempo divagando. Esta versión, siendo la original, es más pesimista en su desarrollo, pues solo va mostrando descenso tras descenso. Apenas hay episodios de mejora como se muestra en los eventos extendidos del anime, como cuando salvan a los suicidas de la isla o ayudan al adicto a los MMO. Además, pasada la mitad, se siente una urgencia permanente. Yamasaki debe volver con su familia, donde al trabajar termina hasta encontrando el amor, y a Sato se le va acabando más explícitamente el dinero para pagar el arriendo y comer en condiciones, lo que lo obliga a trabajar ya para el último tercio según recuerdo. Me gusta que, por los años que han pasado y por consiguiente más experiencia en cuanto a apreciación y el formato totalmente escrito, pude estar más atento y notar ciertos guiños o símbolos. Por ejemplo, en pocas líneas Sato menciona que odia el verano, incluso más que a las otras estaciones. Y luego, que le parece curioso que Misaki siga usando una falda larga pese a que parece disfrutar la estación. Esto muestra lo desconectado de Sato con el resto de la sociedad, reforzado con Misaki, aparentemente siendo una más del montón, al disfrutar el verano con acciones estereotípicas, mientras que sigue usando ropa larga para ocultar las marcas de violencia en su cuerpo. El protagonista tiene 22 años. Cuando vi el anime, había cumplido hace poco los 19. 4 años después, leí la novela, siendo ahora incluso un año mayor que Sato. Esta vez, mi relación y apreciación con el personaje fue diferente. En su momento, el anime de Welcome to the NHK me llegó como un cautionary tale. Era plena pandemia, solo había alcanzado a tener una semana de clases en la universidad antes de que empiece el confinamiento, y por ende me estaba empezando a acercar sigilosamente al estilo de vida de los personajes. Ahora, con 23, leí la novela luego de pasar casi todo un año sin ir a la universidad por distintos motivos, por lo que en esta ocasión mi acercamiento al personaje de Sato fue algo más desde el preocupante entendimiento de ciertas experiencias. A diferencia del anime, la senpai de Sato aparece principalmente en sus recuerdos. Su aparición en persona, cuando intenta tener una aventura con Sato antes de casarse, ocurre un poco antes en la historia. El personaje sirve como ancla al pasado para el protagonista, y con eso lo entiendo todavía más. La relación de Sato con el pasado es triste, de angustia. Lo que recuerda son las expectativas para el futuro y el miedo al paso del tiempo, lo que en su caso no tuvo un feedback positivo. Lo que más le atormenta de su pasado es la decepción que le ha resultado el presente, tal como piensa cuando ve a su senpai, ahora tras tantos años, y ver en lo que se ha convertido su vida. Sato piensa que debería ser fácil para una persona buena tener una vida feliz, sana. Puede que no sea perfecto, más cuando el autor es japonés y de partida escribe en otro idioma, pero en este punto de mi vida puedo decir que me gusta cómo la prosa de la novela representa el flujo de pensamiento que aparece en momentos depresivos, de autodesprecio, ansiedad o éxtasis. Por otro lado, jamás he consumido drogas en mi vida, así que no puedo calificar la exactitud de los episodios escritos. Al menos, como lector, me parecen convincentes, y cumplen con su función narrativa, y dan aún más sentido, o son una razón más clara, no me acuerdo tanto del anime, a las alucinaciones del protagonista. En resumen, Welcome to the NHK es una obra igualmente sólida, tanto en su formato original como en la versión animada de la que, repito, ya hablé en más detalle. En ese video profundizo más en lo que son los puntos fuertes y los no tanto, que son transversales a ambos formatos. Como novela ligera hace honor a su género,
al ser una lectura rápida y liviana en cuanto a su estilo, mientras que los temas, dependiendo cómo se tomen desde el lector, son claramente más densos. Lo bueno, y aquí quizá es menos directo que en la adaptación al anime, es que al final, los personajes logran ver una luz de esperanza. No solucionan sus problemas mágicamente, la vida no es así. Pero después del momento catártico en el acantilado y darse cuenta de lo absurdo de la situación, a Misaki y a Sato no les queda otra opción que, pese a no saber lo que pasará, intentarlo lo mejor que puedan. Por eso, tal como lo dije con su anime hace años, la novela de Welcome to the NHK es un espléndido 9 de 10.